Hola, bienvenidos compañeros, compañeras y público en general que nos visita hoy en otra emisión más de Pedagogía Informa. Hoy hablaremos sobre un módulo de tratamiento educativo de las dificultades de aprendizaje, un artículo elaborado por Daniel González Manjón, José Herrera Lara y Jesús García Vidal, en donde se nos hablará de ciertas dificultades que se tienen al acceder a la lectura, escritura y cálculo y los procesos complejos que requiere cada una. Es por ello que nos centraremos en las precisiones necesarias para llegar a leer y escribir bien, así como para lo que se refiere a cálculo y solución de problemas. De modo que al encontrarnos con algún alumno con ciertas dificultades, podamos identificar claramente los problemas que presenta y cómo tratarlos. De esta forma, hablaremos del primer capítulo, Bases teóricas sobre los procesos de lectura. Y es así como damos inicio al tema de hoy. ¡Comenzamos! Durante décadas, la idea básica sobre la lectura ha sido que leer es poco más que reconocer ciertos símbolos gráficos y asociarlos a sonidos para transformar lo escrito en oral y aplicar luego sobre ese discurso las habilidades de comprensión. Desde esta perspectiva, aprender a leer no era sino adquirir la capacidad de reconocer tales símbolos y aprender las reglas que los asocian a los sonidos. Es así como la tarea básica del profesorado de este curso no podía ser otra que enseñar esas reglas y darle a sus alumnas y alumnos la cantidad de práctica sobre ellas necesaria para que hablaran las letras con precisión y en muchos casos con rapidez. Sin embargo, y podría decir afortunadamente, desde la década de los 70 han sido muchas las investigaciones que nos han demostrado que no existe relación significativa y consistente entre el aprendizaje de la lectura y el nivel de adquisición de aquellas habilidades madurativas con que los niños acceden a la primaria. En este artículo se nos habla de dos modos de leer, una palabra escrita. A uno de esos modos de leer se le denomina por vía directa o ruta léxica, mientras que al segundo de ellos se le ha denominado vía indirecta o ruta fonológica de la lectura. Estas dos formas de acceder a la lectura parten del acceso que tenemos a los significados de las palabras debido al almacenamiento que existe en nuestra memoria de lo que hemos aprendido. Es una actividad compleja que el lector experto no realiza siempre del mismo modo, sino de los dos modos mencionados anteriormente, que dependen de la familiaridad que ya tenga con la palabra escrita que esté leyendo. Iniciaremos dando un panorama general de la ruta léxica o directa. Podemos definir al léxico visual como un almacén de nuestra memoria. Es como una especie de álbum mental que archiva todas las fotocopias, es decir, imágenes mentales de palabras escritas que uno ha ido grabando en su memoria a partir de su experiencia lectora. Esta ruta no es otra cosa que el reconocimiento a golpe de vista de la palabra escrita, tal y como ocurre cuando observamos y reconocemos un rostro o cualquier otra imagen familiar, por lo que solo es posible reconocer las palabras escritas que el lector ha visto antes y de las cuales ha formado y guardado una representación visual en su memoria. Es por ello que una persona con años de experiencia de lectura tendrá un enorme léxico visual formado por miles de representaciones, de fotocopias, de palabras escritas, mientras que el niño de segundo curso de primaria probablemente estará formado por solo unas pocas decenas de representaciones visuales, no porque el niño sea joven y maduro, sino porque su experiencia con lo escrito es mucho menor. Más allá de estas diferencias, el proceso que el experto y el novato siguen cuando usan la ruta directa para leer una palabra es básicamente el mismo. Observan la palabra escrita y la comparan con las fotocopias de que disponen en su léxico visual. Por supuesto, no se trata de un proceso consciente ni voluntario, sino de un fenómeno perceptivo automático. Una vez identificada, acceden a los significados que tienen asociados a ella en su memoria. Comprender una palabra es algo diferente a reconocerla visualmente, de modo que cuando se lee por vía directa hay que acceder primero al léxico visual y a continuación acceder desde este hasta el almacén de los significados que se ha dado en llamar sistema semántico. Para pronunciar correctamente una palabra, el lector debe tener en su memoria una representación articulatoria. A esto se le llama léxico fonológico. Si el léxico visual es una especie de almacén de fotocopias de palabras escritas,
el léxico fonológico viene a ser una especie de almacén de fonocopias, cada una de las cuales se ha formado al decir una y otra vez determinada palabra. El conocido fenómeno de tener algo en la punta de la lengua no es sino la consecuencia de un fallo en el acceso al almacén de esas huellas de memoria, al léxico fonológico. Sabes lo que quieres decir y eres capaz de descartar todas las posibilidades que te van diciendo tus interlocutores, hasta que de pronto se abre la puerta de ese almacén y la palabra sale por sí misma sin esfuerzo. Resumiendo lo dicho de la lectura por vía directa, los pasos que se siguen son: análisis visual de la palabra escrita, reconocimiento de la palabra, asociación de la palabra reconocida con el significado, recuperación en el léxico fonológico de la pronunciación y la producción oral de la palabra. A continuación, hablaremos de la lectura por medio de la ruta fonológica o vía directa. En cuanto a la ruta indirecta, es lo que tradicionalmente hemos llamado desciframiento. Es decir, consiste en la transformación sucesiva de las letras en sonidos mediante la aplicación de las reglas del código alfabético. En esta segunda manera de leer una palabra, la comprensión no se alcanza directamente, sino que exige que primero se transforme lo escrito en oral, y esto es a lo que técnicamente se le denomina recodificación fonológica. La lectura de palabras por ruta léxica tiene la gran ventaja de que es un procedimiento rápido y eficiente, que nos permite leer mucho en poco tiempo y con poco esfuerzo, pero tiene el gravísimo inconveniente de que solo nos permite leer palabras que ya hemos leído con anterioridad y que hemos llegado a memorizar visualmente. De manera resumida, podemos describir los pasos que implican la lectura por ruta fonológica o indirecta. 1. Análisis visual, que se centra en cada una de las letras que constituyen la palabra, las cuales son procesadas poco a poco, siguiendo el orden en que aparecen en la palabra. 2. Identificación de las letras. Esto se da mediante la comparación de lo que vemos con las formas almacenadas en nuestra memoria. 3. Asignación de fonemas. Una vez que las palabras han sido identificadas y las letras, se aplican las reglas de conversión grafema-fonema, propias del código alfabético de nuestro idioma. 4. Articulación. Los fonemas ya activados en el paso anterior son derivados al sistema encargado de su articulación que las lleva a cabo. 5. Análisis auditivo. Al producir oralmente la cadena de fonemas, oímos lo que decimos y realizamos un análisis auditivo de esos estímulos. 6. Reconocimiento auditivo de la palabra. Si la secuencia de sonidos que estamos escuchando coincide con alguna de las palabras que forman nuestro vocabulario oral comprensivo, podremos ahora reconocerla. 7. Comprensión de significado. El reconocimiento de lo que oímos, como la palabra tal o cual, finalmente permite el acceso a los significados almacenados en el sistema semántico, la comprensión de la palabra leída. Como vemos, la ruta indirecta se merece este nombre, dada la gran cantidad de pasos que implica en la mente del lector para llegar desde lo escrito al significado. Dentro de este primer capítulo hay un subtema que me gustaría ponerle especial atención, más allá de las palabras, comprensión lectora. El procesamiento léxico de las palabras es necesario para llegar a entender el texto escrito, pero no es suficiente. El lector tiene que procesar las oraciones y el propio discurso. Todo ello obliga al lector a una serie de procesos complementarios a los anteriores, en parte iguales a los que emplea al oír el lenguaje hablado, y en parte diferentes, que si no domina y aplica correctamente, impiden una comprensión adecuada. Una parte de esos procesos son los que tienen que ver con el procesamiento de las oraciones, que constituirían realmente la unidad mínima del sentido al leer. La comprensión lectora no surge sin más del propio texto, sino que exige un proceso complejo interactivo entre lo que éste dice y los conocimientos previos del lector. Comprender es construir una representación mental del contenido del texto, al relacionar este con los propios conocimientos. Sin embargo, no solo importa que el lector disponga de los conocimientos previos necesarios, que se encuentran almacenados en su memoria en forma de esquemas, sino que los active a la hora de leer. Así vemos que comprender un texto no es sacar lo que éste dice, sino elaborar activamente el significado, aplicando complejos procesos mentales e integrando la información puramente textual con lo que uno sabe del tema sobre el que habla.
Es por ello por lo que comprender resulta tan importante que el lector se plantee los objetivos concretos de la lectura, revise paulatinamente lo que va creyendo entender, aplique estrategias como comprobación o corrección de errores de comprensión. En definitiva, que aborde la lectura casi como un proceso de solución de problemas en el que debe ir continuamente poniendo en juego estrategias apropiadas. Con esto, damos fin al primer capítulo de este artículo, Tratamiento educativo de las dificultades del aprendizaje, abordando en este podcast las bases teóricas sobre los procesos de lectura. Espero que este tema haya sido de su agrado. Los espero en una siguiente emisión de Pedagogía Informa con más contenido. Hasta la próxima semana. Bye bye.